Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Los números encierran barreras psicológicas. Es como cuando uno le ponen los productos a precios del tipo 99.999 pesos. Uno sabe que la diferencia es mínima, es insignificante. Uno sabe que eso cuesta virtualmente 100.000 pesos. Sin embargo, el número tiene un efecto psicológico que lo aleja de alguna manera de los 100.000. En ese sentido, Colombia había superado una de esas barreras psicológicas. El 20 de octubre de este año, el reloj poblacional que tenía el DANE, ahora ya lo quitaron de la página, marcó 50 millones de personas. Éramos 50 millones de colombianos. Pasamos de ser 49.999.999 a 50 millones. La misma cosa, pero parecía un país mucho más grande. En la liga de los países de 50 millones de personas está Corea del Sur, está Italia, está Francia. En la liga de los 50 millones, Colombia suena como un país mucho más grande, más poderoso, en cuanto a barreras psicológicas, digo. Sin embargo, los resultados aún parciales del censo 2018 traen una sorpresa enorme en cuanto a barreras psicológicas. Somos alrededor de 45.500.000 colombianos, cifra aún parcial. Somos 9% menos colombianos de lo que pensábamos. Somos 4.500.000 colombianos menos de lo que pensábamos. Es como si de nuestra demografía mental desapareciera la población sumada de Cali, Barranquilla, Palmira y Soacha. De Colombia, en el censo 2018 desaparece el equivalente a los habitantes de Cali, Barranquilla, Palmira y Soacha sumados. Esto es un hecho que tiene unas implicaciones enormes, no solo en la manera en cómo nos pensamos, sino también sobre cómo nos planeamos a futuro. En cuanto a cómo nos pensamos, el censo actual, el ritmo en el que estamos teniendo hijos los colombianos, es muy posible que este país nunca vaya a tener 50 millones de habitantes. Es muy posible, y falta ver aún las proyecciones que arroje este censo, el DANE, pero es muy posible que estemos muy cerca al pico demográfico de este país. Estamos muy cerca a que haya el máximo número de colombianos sobre la faz de la tierra antes de que el nivel de población en este país empiece a disminuir. Por otro lado, en cuanto a cómo nos planeamos, y los dejo con este ejemplo, si las cifras del nuevo censo son correctas, en Colombia hay más o menos 1 millón menos de personas que viven bajo la línea de la pobreza. Aunque esta sigue siendo de alrededor del 27%, la línea de la pobreza monetaria, ahora somos 9% menos colombianos. Es decir, la cifra absoluta de personas pobres es menor en 1 millón de personas. Eso, y planeando hacia el futuro, nos obliga a pensar, por ejemplo, si debemos destinar la misma cantidad de recursos para un grupo de personas que es 9% más pequeño de lo que antes pensábamos. Aquí arranca Zona Franca. No éramos tantos como pensábamos y eso tiene unas implicaciones enormes. No éramos tantos como pensábamos, somos 9% menos de lo que pensábamos, y para hablar de esto me acompaña esta noche Tatiana Andia, que es profesora de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo tampoco sabía que había Facultad de Ciencias Sociales en los Andes. Es economista, socióloga. ¿Qué tal, Tatiana? Gracias por la invitación, qué bueno estar aquí para conversar. El maestro del censo, Juan Daniel Oviedo, es el director del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El departamento que hizo el censo, bueno, usted le tocó medio censo. Exactamente, porque póngale espejo retrovisor. Iba a durar hasta el 30 de julio, pero me tocó recibirlo y acabarlo el 30 de octubre. Aurelio Suárez es analista político, analista económico, es del Polo Democrático, fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Daniel siempre me saca la militancia política en todo. Voy a hablar de fútbol y no me dice que soy de Millonarios, sino que soy del Polo, pero bueno, no importa. Aurelio, usted dice que todo es político. Sí, también, pero... Pues entonces... pero hoy vamos a ser muy técnicos, creo yo. Este es un debate técnico. No me espante a la gente. Sí, señor. Bueno. No, pero a ver, yo creo que aquí, Daniel, por la invitación. Aquí hay un tema técnico, pero también hay un tema psicológico, ¿no? A mí esto me ha causado un impacto psicológico. ¿He tenido que tomar alguna
ansiolítico para así, ¿o no? No, estoy recontabilizando mentalmente, ¿no? La última vez que estuve acá, usted habló de las contabilidades mentales que nos hacemos y uno, cuando se forma ideas de nación, ideas de país, tiene una contabilidad y la contabilidad de los 50 ya se había arraigado, además es un número bonito, es redondo y no. Es un número que motivó muchas discusiones y que va a ser difícil, como tú lo mencionas, modificar esa base, esa contabilidad mental de los colombianos, pero tenemos que hacerla porque el censo es la cifra oficial de población en el país. ¿Sabe? Yo tuve un episodio de recontabilización mental leyendo el libro de Jorge Orlando Melo, Historia Mínima, que dice que la población de Colombia, el territorio colombiano, cayó tanto después de la conquista por las enfermedades, por la violencia, cayó tanto que solo se recuperó hasta el siglo XIX, ¿no? Y ahora otra vez con el censo. Entonces, a ver, para que se les vuele la cabeza, ¿cuántos somos, cuántos creíamos que éramos y cuántos somos? La población de Colombia, de esto es lo que estamos hablando. Esta es la cifra general. Pensábamos que en el 2017 esa era un poco la cifra antes de que el relojito llegara a los 50. Éramos 49 millones de colombianos y resulta que según los datos preliminares somos alrededor de 45 millones 500 mil colombianos que vivimos en el país, ¿cierto? 9% menos de lo que pensábamos. Esa precisión es importante, porque es el censo mide los que estamos viviendo en la geografía colombiana, en el territorio nacional. Hay colombianos en el exterior Y que no habría son que decir censados. que ni siquiera son todos colombianos, Es ¿no? muy probable Ni que siquiera no, por todos supuesto. somos colombianos, porque el censo es un censo Pero de derecho, es de residencia. habitantes. Es de habitantes, sí. Somos 45 millones de habitantes, no 45 millones de nacidos en Colombia, es distinto. Eso es importante hacer esa precisión porque la gente pues no tiene tampoco por qué saber estos detalles que son relevantes, creo yo, en la concepción general del problema. Claro, y esto entonces alcanza a contar a los venezolanos, por ejemplo, que están inmigrando al país. Aproximadamente 800.000 están registrados dentro de ese agregado de 45.5 millones de habitantes, como lo dice Aurelio. Y entonces ustedes en el DANE nos mandan estas proyecciones un poco para explicar lo que han puesto ahí como un descache. ¿No? Y entonces estos son al menos los censos desde 1990, que son como los puntos que ustedes ven ahí, los puntos amarillos. Y en esos distintos censos se habían hecho proyecciones de la población. La última proyección era la que está en una línea verdecita, que es la del 2005, que fue el último censo, ¿cierto? Exactamente. Y ese censo nos tenía ya por encima de los 50 millones en el 2018. Ahí se ve que ya en el 2020 éramos, digamos, uno podría decir como 51 o 52 millones de personas. Otras proyecciones anteriores, por ejemplo la del 93, si se hubiera continuado, habría puesto una población colombiana que superaría en este momento los 55 millones, pero la de los punteaditos rosados, que es la actual, a mí lo que me dice Tatiana, esa proyección, no solamente que somos 45 millones 500 mil, sino que nunca vamos a ser 50 millones, ¿no? Por cómo hace la curvita. Sí, como hace la curvita. Pues no creo que necesariamente no vayamos a hacer 50 millones, solo que no vamos a hacer 50 millones muy pronto, que es distinto. Lo que a mí me parece que es, y yo no quisiera decir preocupante, pero por lo menos que nos pone a pensar bastante sobre este censo, es que hay muchas otras cifras gubernamentales que están basadas en el censo de población o que no están basadas en el censo de población, pero son proxies a la población que está habitando en Colombia. Y la que a mí más me preocupa, y creo que a muchos expertos en el tema, es la cifra de afiliados al régimen pues al sistema de salud, tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado. Que sumados, o sea, toda la gente que está en el sistema de salud, incluidos los venezolanos que han emigrado recientemente, pues supera los 47 millones. Son 47 millones de personas. Entonces, hay una inconsistencia o algo está pasando o no sé, tenemos unos afiliados, o sea, la cobertura superó el 100% de repente. Y permítame, como usted le metió política al comienzo, metámosle más política. Y lo que tiene que ver con el censo electoral. Claro. Entonces, ahí aparece, pero que en el censo electoral eso ya ni sabemos cuántos somos. Se dice que en Colombia podíamos votar a las elecciones de este año 36 millones de personas, ¿no? Con un poquito más, 36 y pico millones de personas. Y precisamente, aprovechando que ustedes dos mencionan, uno, la BDUA
y otro el Registro Nacional del Estado Civil, pues es la oportunidad histórica que tiene el país para triangular esos dos registros administrativos con la información del Censo Nacional de Población y Vivienda, porque es la primera vez en la historia del país que nosotros le preguntamos a los colombianos su número de identificación. Entonces, espérese, hagamos un desmenuce de esto porque son dos temas distintos y importantes. Son tres. Y usted va a dejar otro. Sí, no, es esto. La gente se descontrola con esto. Entonces, Tatiana dice, tenemos un lío con el tema del registro en salud frente al censo, y entonces los partidos políticos también dicen, por ejemplo, esto puede afectar el número de representantes a la Cámara del Quindío, por decir algo. Sí. Se me ocurre el Quindío por decir cualquier cosa. O si la consulta anticorrupción pasaba o no el umbral. Es correcto. Entonces, O la circunscripción de pero la gente concejales tiene que para el pensar, otro año. son series construidas de manera diferente. Claro. A ver, Eso también es bien entonces, importante. espérese, entonces aquí tenemos varias bases de datos que nos dan una idea de cuántos colombianos somos o cuántas personas habitando el territorio, ¿cierto? Entonces hablemos de la base de datos del sistema de salud. Sí. Entonces eso incluye a todos los que están en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Y son 47 millones de personas, más o menos. Sí. Entonces, ¿cómo funciona la base de datos de los afiliados al sistema de salud? Pues la gente se afilia a una EPS, como todos lo hemos hecho en alguna oportunidad, y esa es como la base de datos de datos única de afiliados, ¿no? Y ahí están los del régimen contributivo y los del régimen subsidiado. Pero esa no es una base de datos totalmente autónoma, porque el Ministerio de Salud lo que hace es contrastar cuántos de esos afiliados efectivamente aparecen en la registraduría nacional del Estado Civil. O sea, no es gente con cédula, excepto por alguna población, por ejemplo, venezolanos inmigrantes, o por ejemplo, algunos niños, obvio, algunos población indígena o otras poblaciones del régimen subsidiado que puedan no tener identificación. Y entonces aquí, Juan Daniel, la gran pregunta es, ¿por qué usted tiene la cifra correcta y esa es la cifra que hay que contrastar con la suya? Es decir, bueno, no es tanto que Que usted yo tenga la cifra correcta, es que afortunadamente tengo la suerte de que por ley la cifra que publique el DANE sí llega a pasar la prueba de fuego, que es el comité de expertos demográficos que ya convocamos desde el 1 de noviembre. Si pasamos ese examen, esa automáticamente por ley es la cifra oficial de población. Y por consiguiente tendríamos que entrar a hacer un chequeo muy minucioso de la base de datos única de afiliados a Seguridad Social, pues para verificar que efectivamente se ajuste al tamaño poblacional, al menos que tenemos oficial en el país. ¿Y usted se siente que hicieron el trabajo y esta es la institución, y esto es bonito de cómo se hizo este censo, porque se hizo en medio de un cambio de gobierno, y entonces ahí es que se ve si la institución es fuerte y funciona como tal? La institución hizo un buen trabajo en este censo. Uno de los elementos que normalmente califican la calidad de un censo son su precisión en cobertura y la calidad de sus respuestas. Frente a la calidad de las respuestas, desde hace aproximadamente mes y medio, nosotros hemos podido hacer contrastes de calidad de los cuestionarios. Existen unas pruebas que las oficinas estadísticas a nivel mundial desarrollan. El registrador generosamente, por primera vez en la historia del DANE, nosotros tenemos la base completa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El ministro Juan Pablo Uribe generosamente nos pasó el viernes pasado también la BDUA con todo el detalle, bajo la condición de reserva estadística, porque tenemos que ser muy rigurosos en ese tema, y estamos pudiendo contrastar toda la información. Sobre el tema de cobertura hay que hacer unas pruebas, y particularmente en la presentación de ayer señalamos claramente Valle, Chocó y Nariño tienen, desde la perspectiva básica como director técnico de la entidad, unas preocupaciones que tenemos que revisar, que esos tres departamentos específicamente forman parte del Pacífico colombiano, que tiene una historia y una trascendencia sobre el tema del conflicto, de la migración interna, una cantidad de elementos que tenemos que revisar muy rápidamente para poderle dar la certeza a los vallecaucanos y a los caleños y a los nariñenses, y que efectivamente ese dato de población refleja lo que verdaderamente son los habitantes de esos departamentos.
Pues porque no es solo población, es plata. Exactamente. ¿Cierto? Claro. O sea, yo creo que eso es muy importante. O sea, a la población, atada a la población, hay plata. O sea, atada a cada afiliado del sistema de salud. Hay una transferencia hay una del Estado transferencia de central. valor del Estado central que se llama la unidad de pago por capitación, que es la prima de aseguramiento. Atada a la población de cada municipio están las transferencias del SGP, del Sistema General de Participaciones. Entonces, lo que recibe es, por eso es que hay que ser muy atentos a la representación regional, porque si son menos gente van a recibir menos plata. Pero en ese punto yo sí quisiera precisar una cosa que es importante que todos los colombianos que nos están viendo en este momento tengan claro. Si bien las asignaciones del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías son proporcionales a la población, Sí. son proporcionales a la participación relativa de la población en el total. dentro del total. Y lo que presentábamos el día de ayer a toda la opinión pública es que la curva de distribución en participación porcentual de la población por departamentos no tiene unos cambios que uno diga Gigantes. definitivamente. De hecho, tiene unos cambios en esos departamentos en esos tres que había. En departamentos. Pero Nariño había un cambio. En general, el comportamiento es el mismo. Entonces, tanto como decir que ya no se va a recibir tanta plata por un determinado departamento, no, porque lo que pesa fundamentalmente es la participación relativa que tiene ese departamento. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una bolsa y la bolsa se reparte proporcionalmente en los departamentos. Ahora, yo diría que el agujero negro de todo esto sí es el censo político. Ese sí. Y a ver, entonces hablemos de cómo funciona, porque es Claro. un censo que no depende del No, DANE. No depende del DANE ni del censo de salud. Es un censo que es elaborado sobre la base de las cédulas que voy expidiendo registraduría. y que voy dando de baja o que no voy dando de baja, ¿cierto? Y bueno, y de los registros civiles, estoy hablando cuando se trata de menores también, mayores cuando las cédulas, pero los registros civiles, el censo electoral está basado en la registraduría. Claro. Sí, esta registraduría tiene pues los registros civiles hasta 18 años y de ahí para adelante la cédula. Y explíquele a la gente que hay una cantidad de elecciones que se determinan, digamos, por un porcentaje del censo, Claro. como la consulta anticorrupción. Por ejemplo, pero no solamente la consulta anticorrupción, pues que sabemos que necesitamos un umbral del 5% al censo electoral, entonces si se pasa el umbral, entonces es vinculante el resultado, Sí. no. Bueno, y después entonces vamos a etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso que señala el director del DANE, el doctor Oviedo, por ejemplo, si el Valle del Cauca resultara en un momento dado que definitivamente no tiene los habitantes que dice, eso va a afectar a las representantes a la Cámara, por ejemplo. Claro. Y lo mismo en Chocó y Nariño, cosa que sería muy lamentable, sobre todo en estos departamentos tan marginados y con tan poca Pero ahí representatividad. lo que usted le sirve es como una herramienta a la registraduría que Pues sí, finalmente una dice... depuración, ¿no? Y si la entonces registraduría el registrador, ¿qué hizo? El registrador me dijo, como el país necesita tener claridad sobre particularmente las circunscripciones de los consejos municipales del país, que es la más delicada, También, por supuesto. porque necesitamos una precisión para cada municipio, me dijo, ahí está la base. Esa base, como lo presentamos ayer, tiene 59.9 millones de registros. ¿Qué pasa en la registraduría? Que el que se registra en la base de datos ¿Qué? queda ahí para siempre. por siempre, muerto, Claro. ido, lo que sea, ¿sí? Queda siempre, sino que simplemente se le ponen unos estados. Pero lo que sucede con la base de la registraduría es que en Colombia todavía no tenemos la cultura ni la obligación legal de registrar las defunciones. No, Y usted Entonces, tiene la tenemos que autoridad, cruzar, usted tiene la autoridad para cruzar esa base de datos, es decir, usted puede decir, porque en el censo a uno le preguntan la cédula, Claro, ¿cierto? Y uno da la claro. cédula. Precisamente, Y esa usted va- es la ventaja que tiene este censo y por eso no es por justificar una argumentación de aguantarse un error de cobertura, pero a pesar de que tenga algunos errores de cobertura, la capacidad del censo de discriminar gracias a al número de cédula de los habitantes del país es supremamente importante, porque ya pudimos hacer un chequeo y prácticamente frente a la base de la registraduría nosotros estamos teniendo un emparejamiento de casi el 91%. Es decir, que el 91% de las cédulas que están en la base de datos cruda del censo están en la base de la registraduría. Ahora, Daniel, es importante señalar una cosa que puede sonar un poco brusca, pero aquí pueden aparecer cosas feas en materia de honestidad electoral. O sea, aquí puede haber fábricas de cédulas, por ejemplo.
O bueno, cuando a usted le dicen que la señora fulana en Barranquilla y ahora el otro señor que apareció hoy, Char, en Barranquilla hicieron y los encontraron con cédulas esas cédulas eran todos de cristianos vivientes o eran cédulas inventadas. O sea, aquí pueden aparecer cosas importantes. Pero entonces el emparejamiento, el 90% de las cédulas que usted recogió de los 45 millones de personas que usted están en la base de la registraduría. Exactamente. Y el 10% que no está son niños. Buenísima la pregunta, estoy preparado. Pues el censo tenía la posibilidad de que la gente dijera, no me sé mi cédula. Hay gente que vive en algunas zonas del país que o no tiene cédula o no se sabe la cédula. Dice, no la tengo. Tenía la opción, es decir, nosotros no íbamos con el fusil en la mano diciendo o me da la cédula o entonces tenemos problemas. Es un censo ciudadano. Entonces, la opción de decir no sé, no respondo está. Y efectivamente lo que nosotros tenemos es que aproximadamente 2.8 millones de esos registros poblacionales que están en los 45.5 dijeron o que no sabe, o que no la tiene, o que no responde frente al documento de identificación. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, algunas de las cosas que reafirma este censo acerca de cómo está hoy la población colombiana, cuántos son los viejos, cuántos son los jóvenes, en qué momento del bono demográfico estamos en la historia de este país. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche. Somos 45.500.000 colombianos, muy lejos de los 50 que pensábamos que éramos hace apenas unos meses. Tengo esta pregunta que es recurrente, no tan recurrente, pero sí es recurrente en medio de este censo, y es como las encuestas, pero el censo no es como una encuesta, ¿no? Entonces dice Beatriz Ramírez: yo no fui censada, ni mi madre, ni muchas familias en Envigado. ¿Cómo creer en este censo? Según los datos que ustedes dan, cerca del 99% de las personas fueron censadas. Importante hacer la precisión. Cuando nosotros estamos hablando del indicador de cobertura del censo, no estamos hablando de personas, estamos hablando de manzanas, es decir, conjuntos habitacionales a lo largo del país. Dentro del mapa que nosotros teníamos de referencia para desarrollar el censo, cubrimos el 99.8% de las manzanas que teníamos como referencia del país. Un dato importante es que en esas manzanas encontramos un 27% más de unidades habitacionales. Eso automáticamente es un contraste de que efectivamente en Colombia los hogares son más pequeños. Porque si hay más casas, si hay más apartamentos de los que creíamos y somos menos, eso significa que estamos repartidos menos personas por cada una de esas casas. Entonces, frente al tema de la pregunta, no me censaron, pues nosotros, frente al todo el proceso operativo que nosotros desarrollamos, siempre abrimos la posibilidad para que las personas se comunicaran a la página, vía la página web del DANE, o que llamaran a cada una de las direcciones territoriales. Envigado fue uno de los municipios que cerró aproximadamente a mediados de octubre. Estuvimos con unos operativos súper precisos para poder garantizar la cobertura, pero en todos los censos hay omisiones. Es decir, es entendible. Incluso, un dato súper importante, en los censos en los que les decían a todas las familias, me hacen el favor y piden pollo asado o arroz chino el fin de semana porque nadie sale de las casas para contar a todo el mundo, la cobertura no logró ser tan importante. Porque este fue un censo distinto, ¿no? Sí. A mí me tocó el censo del 2005, yo no estaba acá, pero el del 93, uno se tenía que quedar en la casa. Yo fui censista del 93 porque yo era bachiller. Yo también. Yo era bachiller, sí. Entonces yo también fui censista. ¿Y usted cómo hizo su censo en esta ocasión? Electrónico. Y luego iban y le chequeaban a uno que uno hubiera hecho el censo electrónico. Que fueron cerca de 1 millón de personas que... Un poco más. 4.5 millones de personas. 4.5, sí, más o menos 4%. Daniel, pero el 10%. Yo sí tengo una duda frente al tema de cobertura, doctor Oviedo. A mí me parece que el censo agropecuario, Censo Nacional Agropecuario que hizo en el 2014, tuvo mucha profundidad. Ese fue un buen censo, creo yo. ¿Sí? Pues sí, yo soy muy metido en los temas rurales, usted lo sabe. Y a mí me gustó ese censo. Ese censo llegó a zonas realmente alejadas. Yo tengo la duda, y existe también la sensación en algunas personas,
de si este censo logró tener esa misma profundidad. Yo tengo esa duda sobre eso. Ese es un buen punto. Yo creo que como parte de ese nuevo modelo de reputación que queremos construir con el DANE es que estamos abiertos a la crítica y tenemos que ser sinceros también de lo que pasó. Hay que acordarse muy bien de que este censo estaba planeado para hacerse en 2015 o 2016. Para 2015, la cartografía rural estaba muy bien organizada porque acababa de suceder el Censo Nacional Agropecuario. La cartografía urbana tocó actualizarla rápidamente. Pero ¿qué sucedió? Coincido con Aurelio y hay un concepto de un experto internacional del Fondo de las Naciones que dice en 2017, pilas, porque la cartografía rural puede estar muy actualizada porque el censo agropecuario fue muy profundo, fue hasta la Colombia que nunca nos imaginamos. Pero de la cartografía urbana, pilas, porque usted la actualizó para 2015 y han pasado 3 años en los que hubo un gobierno que promovió la construcción de vivienda. Y por eso, volviendo a la pregunta de Beatriz, de la señora, es que ustedes llegan a la manzana y tenían presupuestadas que en esa manzana iba a haber 4 casas y se encuentran con 3 casas y un edificio enorme. Exactamente. Ok. Pero a mí me parece que ahí, pues yo creo que lo más importante es dar tal vez la tranquilidad de que en el cruce de datos, porque, o sea, va a haber como todo este cruce, hay unos desfases, ¿no? O sea, en realidad sí estamos en un punto en el que el Estado tiene varias bases de datos y las bases de datos están dando cifras distintas, o sea, eso no lo podemos desconocer y va a tocar depurar. Y lo que creo que pues tocaría mandar el mensaje y la tranquilidad es que en la depuración no va a desaparecer gente que sí existe, ¿sí me entiende? O sea, como que no va a desaparecer del sistema de salud alguien que sí existe y del censo electoral tampoco y del SGP tampoco. Pero aclara una sola cosa que ya la dijimos, porque fueron series construidas o bases construidas de manera diferente. Claro, de otra forma. O sea, aquí el método de construcción es definitivo. Por eso le pueden dar distintas cosas. Pero el censo supuestamente es uno de el mejor método de construcción, es que la ¿no? ley, porque fueron a cada casa y... La ley lo dice, entre todas esas bases de datos es el censo el que marca. A ver, y entonces este censo nos trae una imagen de cómo es nuestra pirámide poblacional. Y esto habla de un país que ha cambiado de una forma acelerada. Y que rompe unos esquemas que teníamos en la cabeza. Esa es la pirámide poblacional del censo del 2000. Se adelgazó, ¿no? Se adelgazó a la gorda. Claro, se adelgazó abajo. Hay cada vez menos personas habitando el territorio. Le adelgazaron las piernas. O las piernas. Ya no hay pirámide. O sea, pero eso también significa que estamos en el momento y entonces ese rango que está ahí encerrado en verde es el rango de personas que está en edad productiva. Es decir, estamos en el momento de la historia de Colombia donde hay más personas en edad productiva. En el censo del 2000... ¿Qué entiende por productiva? Bueno, que está en edad de trabajar, En edad ¿cierto? de trabajar, pero toca bajarlo un poquito, ¿no? Pero en edad de trabajar hay que bajarla a 5 años más. No, claro que No, está hay... de 15 a 65. De 15 a 65. Está bien, ¿no? está bien. Y entonces, es decir, yo tengo la opinión, a más bien estírela para arriba. Claro, no lo quiero jubilar a usted. Yo ya estoy pensionado y si quiere echamos una carrera de acá, la carrera séptima, a ver cómo nos va. No, pero eso lo decía Olga Lucía Costa hoy en un foro de Fasecolta y decía, el que Colombia envejezca lleva a que el tope de vida activa tiene que ir subiendo. Claro, pero venda esa en campaña, ¿no, Juan Daniel? Porque hay que subir la edad de pensión. Usted debería estar trabajando, Aurelio. Yo trabajo y tengo pensión. Claro. Yo trabajo y tengo pensión. Yo tengo 2 trabajos. Yo trabajo en Blue Radio, soy panelista y soy profesor universitario y tengo pensión. Claro, pero entonces a usted, sus ancestros, le están pagando la pensión con su trabajo y usted al mismo tiempo está trabajando. Claro, y le estoy ayudando a construir a otros, por supuesto, que es así. Pero la verdad es que yo sí creo que en Colombia el concepto de la vejez a los 65, yo sí hoy lo discuto mucho. Y no solo lo discuto por mí, por una generación de personas. Pero entonces... Te encuentro a personas, por ejemplo, como Roberto Funguito.
Roberto Huguito es una persona casi de 70 años, yo creo que un poco más de 70. Es una persona perfectamente productiva y lúcida. O sea, hay que subir la edad de pensión. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la actividad Ojo, es porque distinta. todavía tiene de Estoy diciendo pronto... que la actividad es distinta. Le cabe una candidatura más. La Aurelio. actividad es distinta. O sea, una cosa es la actividad y otra cosa es la pensión. Ahora, porque puede haber actividades propias para esas personas. Bueno, entonces Pero déjeme decir que es volver a la activa, pirámide tengo un discusión. segundo. Y nosotros teníamos la idea de que el problema de Colombia era la sobrepoblación. Lo que nos dice esta pirámide es que de hecho cada vez somos y vamos a ser menos en el futuro. Cada vez hay menos niños y digamos que las personas que están en edad de tener hijos no están teniendo la misma cantidad de hijos que tenían las mujeres antes. Y eso hacia el futuro trae unos retos nuevos que este país no había enfrentado. Total. O sea, yo creo que en general a mí me parece bien que las mujeres estén haciendo otras actividades productivas y que estén tomando decisiones distintas sobre su, digamos, fecundidad o sus decisiones de reproducción, o sea, que tengan menos hijos o que decidan no tener hijos, me parece una versión totalmente deseable de sociedad, que las mujeres puedan decidir sobre eso. Lo que sí creo es que pues tiene implicaciones muy importantes para la... ¿Y todas pueden decir eso? Todas podrían decidir eso y entonces pues nos pasamos a una serie de ciencia ficción que está muy de moda por esta época. Pero realmente sí creo que tiene muchas implicaciones para los programas sociales. Entonces, pensemos en las cosas que a mí me importan o que más me interesan. Entonces, el sistema de salud. De repente vamos a tener mucha gente de rangos de edad altos con enfermedades crónicas que son muy costosas y muy poquita gente menos riesgosa, saludable, joven, etcétera. Entonces, el pool de riesgo, o sea, cómo estamos armando el riesgo, y es como piensen que el sistema de aseguramiento es como una bolsita en donde hay gente con mucho riesgo y una gente con menos riesgo, y que haya gente con menos riesgo permite pagar por la gente que tiene mucho riesgo. Si de repente todo el mundo es muy riesgoso, pues la sostenibilidad de ese sistema se vuelve muy difícil. Igual que en pensiones. ¿Quién va a pagar la pensión de los viejos si no hay jóvenes? Entonces, de Por eso verdad... el capítulo de salud pública dentro de la política de salud es supremamente importante, porque tenemos que tener un enfoque preventivo, porque si vamos envejeciendo tenemos que generar la cultura Son otros retos, de no ir al médico ya cuando esté uno a punto de caerse, sino que hay que tener una cultura hagamos de aquí un prevención. tecnicismo. La mediana es distinto al promedio, ¿no? Es distinto la mediana al promedio, ¿no? La mediana es el valor que hay en la mitad de la serie, ¿sí? El promedio es la serie sumada por el número de elementos de la serie. Nosotros estamos en una mediana en el 2005 de 24 años, creo, ¿no? Y ahora estamos en 30. La mediana estamos en 30, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que ya usted puso todos los de la fila, los 45 millones los puso en la fila. Y cuando llega contando al 22,5, ese tiene 30 años. Eso en el año 2005 la fila tenía 24. Ojo con eso. Sí. Eso Claro, es importante. es decir, hay un envejecimiento. Claro, Pero y además la gente está durando más tiempo, que es lo otro. O sea, la esperanza de vida está aumentando. Entonces, no solo la gente está envejeciendo más, sino que el número de personas que llegan a ciertos años es mucho más. Entonces, de verdad, es un impacto importante para la política social. Un dato, por ejemplo, de contexto. La población menor de 25 años en el 2005 eran 20 millones de personas. En este censo, solo 17 millones de personas. Es decir, eso significa que, por ejemplo, cuando hablamos de la pirámide, las políticas de formalización empresarial y formalización laboral ya no son un cuento de que hay que promover la legalidad y todo eso, hay la equidad intergeneracional. Necesitamos que los jóvenes de hoy empiecen a contribuir a un sistema de aseguramiento por solidaridad intergeneracional con esos adultos mayores. Pero eso lo rompió la Ley 100. Porque la Ley 100 Y ahí sí nos vamos para la política. Rompió la solidaridad. Me tengo que ir a la pausa. Este censo habla de un momento muy especial que está viviendo este país, un momento que no se va a repetir en el futuro, el momento del bono demográfico. Ahora que volvamos, le voy a hablar de un personaje político que le dio durísimo este censo. Sí, señor. ¿Y quién es? Adelante. Enrique Peñalosa. Ya sé para dónde va. Le voy a explicar por qué. ¿Y qué dice este censo acerca de decisiones actuales y decisiones futuras? Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche. Ya no somos 50 millones de colombianos, somos 45.500.000 más o menos. Los que habitamos en Colombia. Los que habitamos a Colombia. ¿Cuánto va a cambiar eso? Esto es preliminar, pero no va a cambiar demasiado, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos Porque yo ya tuve un choque de recontabilización psicológica. No puedo no tener más dos. cambios de contabilidad mental. Nosotros el 1 de noviembre convocamos ya al Comité de Expertos Demográficos, que están los sabios y las sabias en materia demográfica del país y de la región. Tenemos expertos del BID, de la CAF, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, de la CEPAL, junto con colombianos y colombianas muy destacados en materia demográfica, y ellos están a puertas de aquí a 2 semanas de sacar el cronograma de la evaluación que ellos van a hacer del censo para poder, a más tardar en febrero del otro año, esperemos que antes, Poner a andar el reloj otra vez. exactamente, y poder presentarle, como lo dice la ley, un proyecto de ley al Congreso de la Porque es ley. República El para censo es una ley. declarar el número oficial de colombianos, ok, que no eso se no lo hizo en sabía yo. 2005. El censo es una ley. El censo No es se una ley. hizo en 2005. Entonces, devuélveme la pirámide. Nosotros, y tal vez mi generación vivió en medio de una ansiedad malthusiana, la podríamos llamar así. Malthus era el filósofo inglés que decía que había muy pocos recursos y demasiadas personas, o demasiadas, esto sirve para cualquier tipo de población, y que uno siempre se iba a tener que estar peleando los recursos. Este no es el caso y no va a ser el caso de la población colombiana. La población colombiana va a tener en algún momento cada vez menos gente. Y eso... Menos gente no, una tasa de crecimiento menor, que es distinto. Pero incluso menos gente, porque va a llegar a un pico... Es probable, pero va a tener rendimientos marginales decrecientes, pero va siempre a crecer. Sí, seguro. O sea, es difícil decir que yo hoy, creo que yo es sé que nosotros difícil dentro ser de menos. 20 años vamos a ser 43 millones de personas, no es fácil decirlo. Claro, evidentemente no es fácil hacer proyecciones demográficas, ¿no? Pero sí podemos decir que la tasa como vamos a crecer es menor. Mire que esto tiene una implicación muy importante. O sea, ¿cuál es el resultado final de todo esto, Daniel, para mí, y Tatiana y David? Es que la tasa demográfica de Colombia, que es la que se construye sobre la base de nacimientos, muertos, todos los elementos censales, digamos así, se disminuyó. En Colombia veníamos desde hace mucho tiempo hablando de que tenemos una tasa demográfica 1.1, 1.2. Como están las cosas, vamos para una tasa demográfica, creo yo, menor que 1. 0.9, por ejemplo, cosas de ese estilo. O sea, seguimos creciendo, pero una tasa mucho menor. Correcto. Y también vivimos de manera distinta, Damel, de personas Europa por crece hogar. 0.5, ¿no? Y en algunos países decrece. Sí, pero no por fenómenos, digamos, demográficos propiamente dichos, sino también por fenómenos migratorios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Personas por hogar. Entonces, fíjense, este es el número de personas por hogar que hay en Colombia y la comparación frente al censo del 2005, ¿no? La barra azul es la del 2018. Una persona por hogar, es decir, hogares unipersonales. ¿Los tenemos divididos por deciles o qué? Sí. No, 10% de los hogares eran unipersonales en el 2005 y 18% son unipersonales en el 2018. Es decir, y en Bogotá. 18 de cada 100 personas en Colombia viven solas. Sí, pero olvídese, en Bogotá sube hasta el 30 casi. Claro, en Bogotá sube mucho. unipersonal. Claro. Claro, claro. Antes, por ejemplo, cada vez son más pocos los hogares numerosos. Por ejemplo, hogares de 5 personas eran más o menos el 15% en el 2005 y ahora son el 9%, cayeron 5 puntos. Y esto cambia una cantidad la forma en la que uno planea la sociedad hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, el sector constructor e inmobiliario. Y una de las cosas emocionantes, que no puedo ser tan objetivo, emocionantes de esta información, es que esta información del tamaño por hogar está georreferenciada. Es decir, los alcaldes de cada ciudad van a tener los mapas de calor de la distribución del tamaño de los hogares y por consiguiente sus planes de ordenamiento territorial van a poder decir, listo, tenemos que urbanizar este segmento de la ciudad porque es ahí donde va a haber una mayor demanda de unidades habitacionales porque los hogares son más pequeños, por ejemplo. Ese es mi punto en Bogotá. Todo lo que estaba planeando Enrique Peñalosa
tanto Lagos de Torca como la selva de cemento en la reserva Vanderham. Peñalosa, que también tenía una ansiedad maltusiana. ¿o No, pero esa la tenía era disparada. Peñalosa decía, no, es que vamos a hacer es 10 millones dentro de poquito y no sé qué. ¿Qué le ha dicho el censo? Que en Bogotá somos 7 millones de habitantes. 7 millones de habitantes. Y algo que le oí al doctor Oviedo esta mañana en Blue Radio, que creo que vale la pena volverlo a traer acá, y es que el gran hijo de Bogotá no está al norte, sino está al sur, y es Soacha. O sea que si usted está pensando en un desarrollo de esa área metropolitana, digamos, el primer hijo que hay que atender es Soacha. O sea, que El no suroccidente, solamente el suroccidente vamos para de la 10 ciudad. millones, Sí. porque además hay procesos de densificación urbana que se dan ni siquiera, aunque usted no los proyecte, que se dan casi que espontáneamente. Naturalmente, Pero sí. además, lo que tenemos es la retaguardia del sur a la que hay que ponerle el cuidado. Si usted se pone a proyectar cosas para Torca, para Vanderhamen, y la ciudad le está creciendo al sur, usted lo que tiene que hacer es un gran desarrollo hacia el sur, porque allá se están creciendo. Creo que Soacha es lo que aparece como lo que más crece en Colombia, ¿no, Sí. doctor Oviedo? Tatiana, ¿a usted qué le parece que esto como que nos cambia en la manera en que planeábamos? Pues creo que a muchos niveles, o sea, creo que obviamente la política urbana, pero creo que la política social, o sea, cómo estamos dividiendo los recursos entre los adultos mayores y otras porciones de la población, cómo estamos gestionando el riesgo en salud, cómo estamos gestionando el riesgo en pensiones y en otras cosas. Eso va a transformarse radicalmente, pero yo quisiera meter una cuña por como no perder la tarea. O sea, yo hice una tarea Sí. y no la quiero perder. Y una de las cosas que yo sí creo que a mí me Ajá, gustaría... Aquí la mayoría viene sin tarea. Vea, pues, Aurelio hace tareas. Sí, yo hago sí. tarea. No, pues yo porque soy nueva. Y usted hizo el censo, Hoy no, Juan es que Daniel. es que no sabía. Hoy venimos todos los Muy aplicados. preparados. Hoy venimos los sí, aplicados del curso, sí. Entonces, pues lo que yo hice fue una tarea también de un poquito el costo, no más pensando que tal vez el censo esté perfecto Sí. y entonces hayamos estado pagando por unos afiliados extra en salud, solo en salud. Y eso cuesta plata. Pues a mí me gustaría como dejar el mensaje de que los censos hay que hacerlos juiciosos más a menudo. O sea, el censo es una inversión y es una inversión que le ahorra mucha cosa al Estado. De luego, por ejemplo, tener que hacer eso ahora este cruce de bases de datos que están todas recabadas de formas muy distintas, pero en realidad han costado, Sí. o sea, han implicado recursos que se han invertido. Y no se trata de poner el espejo retrovisor, no es que ahora vayamos a ver dónde están las UPCs que pagamos extra. No se tratan tanto de eso como de que podamos tener la garantía de que las proyecciones de población nos van a dar datos más o menos fidedignos por cuánto tiempo y cuánto tenemos que agilizar la producción de censos. O sea, otras sociedades los hacen mucho más frecuentemente. tarea cuál fue? Definitivamente 13 años es mucho. Me dio que nos gastamos más o menos 11 billones de pesos en extra UPCs. Yo sé, suena Excelente, en 7 excelente. años. 11 billones de pesos O sea que nos- al año. No, en 7 años. En o sea, 7 más o años. menos 1 punto y pico billones de Sí, pesos al año extra. pero no se podría realmente promediar. No, no, yo lo hice como en una- Claro, no se podría claro. promediar porque usted no puede decir, no, el promedio, sino que Claro. entonces, de pronto un año nos gastamos de más, por decir algo, 1.8 billones, en el Exacto. otro Y solo 900. tengan en Cada cuenta año. que Correcto, sí. el gobierno está tratando de buscar para esta reforma tributaria 14 billones de pesos, es decir, 1 billón de pesos al año es mucha plata. Que es ahí donde a veces ahora mi nuevo apodo es que soy Adán, porque nada de lo que estaba antes sirvió, pero no hay derecho que hayan corrido el censo 3 años. Es decir, el censo se debió haber hecho en 2015 y como lo mencionas, si se hubiera hecho y hubiéramos tenido esta información, hubiéramos podido priorizar o ajustar muchos de los recursos que se destinan a salud y educación en el país. ¿Y el próximo censo cuándo se tiene que hacer? En el 2025. En el 2025. Me Porque queda no una, podemos estirar, no me queda podemos una estirar pausa, la Aurelio, película. ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, 2 datos que cambian alrededor de este censo, 2 formas en las que nos veíamos, qué tan ricos somos cada colombiano. Este censo cambia el cálculo que se hace de qué tan rico es cada uno. Este es, por ejemplo, el PIB per cápita, esto es un PIB per cápita de Power Parity. ¿Cómo es? Paridad de poder adquisitivo. Es decir, entonces, en el censo viejo, cada colombiano tenía un poder de compra de $14.000 al año.
En el nuevo censo es de 15.600. Y fíjense cómo pasamos en el ranking de países, pasamos a Brasil, Argelia, a Serbia, a Líbano, y nos saltamos varios puestos. Esto no significa obviamente que nadie sea más rico después de este censo, pero que pensábamos que éramos más pobres. Creo que es. Y también pensábamos que éramos menos violentos. Por ejemplo, así cambia la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Estaba en 24 homicidios por cada 100.000 habitantes con la población estimada en el 2017 y pasa a 26. Eso es posiblemente la mejoría que tuvo durante todo un periodo presidencial de Juan Manuel Santos, tal vez Juan Manuel Santos II. Yo no creo que haya bajado más de 2. ¿A usted qué le ve de bueno que seamos menos, Juan Daniel? Yo, sobre este tipo de estadísticas, uno no puede decir que qué bueno que el PIB per cápita subió. Mejor. Porque una vez nosotros tengamos el sello, la impronta oficial de este dato, no solo vamos a tener que llevarlo hacia adelante, sino que también vamos a tener que retrotraerlo hasta 2005. Entonces, lo que tenemos que evaluar es que una vez lo llevemos a 2005 es revisar nuevamente cómo ha sido la dinámica de disminución o aumento de tasas de homicidios, de todos estos indicadores relativos. Pero a mí lo que me parece, más allá de que seamos menos o seamos más, es que el país puede tener una foto que de pronto vamos a tener que hacerle Photoshop en algunos departamentos y hacer algunos ajustes, pero tenemos una foto. Y una foto de un país que coincidencialmente acaba de hacer una encuesta de presupuesto de los hogares y acaba de poder establecer una encuesta de calidad de vida que la estamos haciendo con representatividad departamental. Es decir, somos un país que vamos a poder tomar mejores decisiones, un país que va a poder focalizar mejor su gasto público, que es una de las necesidades más importantes. Y Tatiana, y eso implica plata a final del día. Yo no quiero ser como la de la plata, pero sí, tiene plata. Y pues yo coincido, o sea, yo creo que la imagen del país para mí no ha cambiado sustancialmente simplemente porque cambió el denominador, porque sí creo que al final unos indicadores se ven mejores, otros indicadores se ven peores porque el denominador varía, ¿cierto? Exacto. Pero lo que sí creo que es muy importante es que para mí los datos, y no quiero robarle el punto a Aurelio, porque Aurelio hizo ese punto antes, pero los datos son una de las capacidades principales del Estado. O sea, producir buena estadística, que el Estado sea capaz de leer a su población. O sea, que nosotros podamos tener la confianza de que sabe quiénes somos, dónde estamos, cuántos años tenemos, qué necesidades tenemos, de qué nos enfermamos, etcétera, etcétera. Eso hace parte de que haya buenas políticas públicas. Entonces, creo que, digamos, no creo que sea menor que haya ahorita, digamos, discordancias entre los datos, porque sí creo que eso manda un mensaje de afuera de no estamos tan seguros de cuántos éramos, 9% no es menor, una corrección menor, ¿no? Exacto, no es una corrección menor, y que no coordine con otros datos, creo que manda un mensaje de tal vez mi Estado no me estaba leyendo tan bien, pero lo que sí creo es que hacia futuro, entonces eso sí dice, bueno, ahora sí vamos a leer bien, y eso sí significa que vamos a hacer mejores políticas públicas. Aurelio. Sí. Yo sí creo que aquí hay un hecho relevante para mí, que, es decir, si a mí me pregunta cuál es el hecho más relevante de todo lo que usted ve, de esto que estamos hablando, yo diría que la vinculación de la mujer al mercado laboral. Sin duda alguna es el elemento determinante, es que es el elemento determinante, ¿sí? Ahora, y la caída de la tasa de reproducción que está esa caída de la tasa está ligada precisamente a eso, o sea, la vinculación. Hoy estamos hablando de un mercado laboral que tiene una vinculación de la mujer casi que paritaria con los hombres, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de un impacto que es muy determinante. No era lo mismo nuestras mamás. Sí, nosotros somos 7 hermanos, ¿sí? Que una mujer ahora que está vinculada al mercado laboral, después de haber hecho cursos de colegio, haber hecho universidad y uno que otro posgrado. Entonces, eso va a influir. Yo creo que eso le va a cambiar la cara a este país. Esto es una cosa determinante. Ahora, se me acabó el tiempo, Aurelio. Permítame decir una cosa, reafirmando lo que hemos dicho acá. Las estadísticas en un país son patrimonio público. Son tan sagradas como los recursos públicos. Son tan sagradas como las instituciones públicas, y todos los colombianos debemos velar por ellas para que realmente
tengan todos estos impactos que nosotros Y ahí vemos estará en otro lado. la veeduría al trabajo que ha hecho el DANE. Juan Daniel, muchas gracias por su trabajo y a ver cómo le va en el tablero, en el preparatorio. A ustedes también, muchas gracias. Gracias. Me tengo que ir. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.